Hola, en este vídeo aprenderás a asociar melodías muy conocidas con intervalos musicales dentro del ámbito de una octava y en dirección ascendente. Esta lección te servirá para aprender a reconocer los intervalos de oído, lo cual te facilitará en el futuro el hecho de sacar melodías de oído con tu instrumento, en este caso con la guitarra, y también te ayudará a generarlos con tu propia voz o simplemente a reproducirlos en tu cabeza. Todo esto es muy útil en la música y si te gusta esta lección te animo a que me lo hagas saber en los comentarios para animarme a hacer una segunda parte con intervalos descendentes. Bien, antes de comenzar te quiero hablar sobre una pequeña consideración a tener en cuenta entre un instrumento como la guitarra y otro como el piano. Mira, por ejemplo, en el piano un intervalo de octava se hace siempre de la misma manera, más o menos. Bueno, puede ser en teclas blancas, pero siempre con la misma distancia de la mano, independientemente de la octava y en la misma posición, o en teclas negras, pero también con la misma distancia y de la misma manera, independientemente del lugar en el piano. Pero con la guitarra no sucede esto. Con la guitarra los intervalos se pueden hacer de muchas maneras distintas. Se pueden hacer hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro, incluso con cuerdas al aire, en diferentes trastes y en diferentes cuerdas, y depende de dónde los hagas tendremos una posición u otra. Mira, por ejemplo, en la guitarra podríamos hacer una octava así, pero también la podríamos hacer hacia la izquierda y también la podríamos hacer aprovechando alguna cuerda al aire. Luego desde la cuerda 4 cambia, hay que hacerla un poquito más extensa debido a un concepto que se llama paso de la muerte. Luego hacia la izquierda la posición es diferente, etc. Es decir, tenemos muchas más posibilidades de hacer un mismo intervalo que en un instrumento como el piano. Por eso, en este vídeo no podemos ver todas estas formas de aplicación. Nosotros aprenderemos una melodía cualquiera, por ejemplo, para la quinta justa, podemos aprender esta famosa melodía de Estrellita del Lugar, la podemos asociar a ese intervalo, pero pondremos un ejemplo solo de aplicación. También la podría tocar hacia la izquierda desde la cuerda 4, ¿vale? Pero no podemos ver en esta clase todas las formas de aplicación en la guitarra porque hay demasiadas. Por eso aprovecho para decirte que esta clase, a pesar de que tal cual en sí te resultará muy útil, está patrocinada por mi propio curso práctico de intervalos musicales en la guitarra. En él aprenderás todas las posiciones posibles de todos los intervalos dentro del ámbito de una octava y más allá. Y ese curso junto con esta clase hacen un tándem perfecto, ya que en esta clase aprenderás a asociar melodías con intervalos y pondremos solo algunos ejemplos de aplicación, pero gracias a ese curso serás capaz de aplicar todo lo que veremos en esta clase de todas las maneras posibles en la guitarra. Tienes toda la información en la descripción del vídeo y te animo a que hagas clic y vayas a la página donde tienes toda la información necesaria. Ahora sí, empezamos. Y no lo vamos a hacer por orden, vamos a empezar por el intervalo de cuarta justa. Vamos a empezar por aquellos intervalos que son más frecuentes y dejaremos los más infrecuentes para el final. El intervalo de cuarta justa suena así. Y yo particularmente lo tengo asociado al tema popular de la tarara. Una cosa muy interesante es buscar una nota cualquiera que se ajuste al registro de tu voz. Por ejemplo, esta sería adecuada para mí. Y a partir de ahí pensar en la melodía escogida, en este caso la tarara, luego te enseñaré otras. Pensar cómo sonaría en tu cabeza y luego tratar de reproducir eso con la voz. A mí particularmente me cuesta un poco el uso de la voz, pero bueno, lo puedo intentar. La tará, la tará, la tarara, sí. Vale, y ese es un buen ejercicio para aprender a reproducir esos intervalos y también a aprender a reconocerlos en tu propia cabeza. Puedes hacer lo mismo buscando otra nota, por ejemplo. La tarara, sí. Bueno, la tarara, sí. Y eso te ayudará poco a poco a reconocer el intervalo de cuarta justa. Otra cosa interesante es utilizar esta asociación para luego sacar el resto de la melodía con la guitarra. A la hora de sacar una melodía de oído, lo más importante es este impulso inicial. Cualquier melodía empieza siempre con intervalo. Si sabemos que la tarara empieza con la cuarta justa, pues con este impulso podemos ir buscando el resto de notas, aunque no lo hagamos a la primera. Bueno, pues sí, eso sería más o menos. Luego, por supuesto, como he dicho antes, tenemos diferentes maneras. Por ejemplo, desde la cuerda 3
el intervalo cambia un poquito, ya no es en el mismo traste en ambas cuerdas, sino que hay que hacer una pequeña modificación. Esto se debe al paso de la muerte, que lo explico en mi curso, pero también tienes un vídeo por aquí donde lo explico específicamente. Vale, ahí me he equivocado en nota, sería una menos, ¿vale? Bueno, pues ese impulso inicial te ayuda a sacar el resto de la melodía y también el hecho de cantarla te ayuda a reconocerlo. La cuarta justa es muy común en melodías y podríamos pensar en otras. Por ejemplo, una muy común es la famosa melodía del Padrino. Pam, 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 tararararara. Bueno, pues eso sería otra opción. Podrías hacer el mismo ejercicio, intentar reproducirlo con tu voz a partir de otra nota. Primero lo piensas, a ver cómo sonaría, y luego intentas reproducirlo. Bueno, pues más o menos ahí estaría. Otra que podríamos utilizar, la marcha nupcial, por ejemplo. Ya se han casado. Y luego sería aquí, ¿no? Ah, vale. Eso, para que veas que no me sé las melodías de memoria, pero con este pequeño impulso inicial ya más o menos puedo ir buscando el resto de la melodía. Obviamente las personas que tengan oído absoluto no necesitan esto, pero las personas que no tenemos oído absoluto, pues esto es muy interesante, es una ayuda importante para sacar el resto de la melodía. Y mira, por darte otra opción, podrías utilizar también We Wish You a Merry Christmas. Por ejemplo. We wish you a Merry Christmas. Ay, pues ahí estaría. We wish. Lo que te recomiendo es que te familiarices muy bien con una. Yo suelo utilizar el tema de la tarara, también porque me gusta mucho la pieza Corpus Christi in Sevilla de Isaac Albéniz para piano, que es justamente unas variaciones sobre el tema de la tarara. Pero bueno, esa es mi experiencia personal, tú puedes elegir cualquiera. Muy bien, pues vamos a pasar ya a la quinta justa, que también es un intervalo común entre melodías. Personalmente utilizo el tema de Star Wars. Teniendo eso en la cabeza, pues buscas una nota cualquiera. Yo utilizo estas notas por temas de registro, pero tú, pues si eres tenor, soprano, mezzosoprano, lo que sea, busca una nota que se adapte más a tu rango. Entonces, pienso y luego trato de reproducir. Entonces, bueno, más o menos. Es verdad que me cuesta un poquito entonar de primeras, pero después de una pequeña turbulencia ligera, ¿vale? Turbulencia ligera, espero que me la perdonéis, pero luego, ahí está. Luego desde otra nota, pues, mira, esa creo que la he pillado más al vuelo. Bueno, otra melodía muy buena para la quinta justa es el tema de Estrellita de Lugar, el famoso. Creo que casi todo el mundo ha escuchado esto alguna vez y bueno, pues también es muy agradecido para esto. Bueno, pues ahí estaría. Lo puedes practicar en diferentes notas. Y bueno, esto es lo que te he dicho antes, al principio. La quinta justa se puede hacer en la guitarra en cuerdas contiguas con un traste vacío de separación en medio. Pero también se podría hacer hacia la izquierda. Pero es que hacia la izquierda también se puede hacer desde la cuerda 4 y ya la posición cambia, porque hay paso de la muerte. Vale, entonces ya hay que buscarlo de otra manera, porque los dedos no son los mismos. Entonces, a esto es a lo que me refiero, a que es conveniente hacer un curso específico de intervalos musicales para guitarra por un poquito la complejidad que tiene en este instrumento en particular. Que bueno, no es que sea difícil, en realidad es bastante fácil, pero bueno, hay que ver algunas cositas con bastante tiempo y aquí no podría explicar todas las posiciones. Vale, pasamos ahora al intervalo de octava. Este intervalo realmente no necesitarías hacer nada, porque un intervalo de octava
Suena igual que la nota inicial, pero bueno, una octava superior. Es como que las dos cuerdas vibran muy en armonía. Digamos que la octava suele ser sencilla de reconocer. No obstante, hay una canción muy conocida que es Over the Rainbow que utiliza la octava. Somewhere over the rainbow. Ta, ta, ta. Y luego podríamos intentar buscar la melodía por la guitarra. Ay, más o menos. ¿Veis? Yo tengo que concentrarme y pensar, porque digamos que esta no es mi habilidad fuerte, pero para que veáis que incluso a pesar de eso, pues estos truquitos ayudan. Esto es lo mismo de siempre, te recomiendo practicar a partir de diferentes notas. Bueno, pues más o menos. Y bueno, como siempre, la octava se puede hacer en diferentes posiciones, por ejemplo... Y según la posición habrá que sacar la melodía con una digitación distinta. Por eso el intervalo inicial y conocerte todas las posiciones es muy útil. Precisamente te ayudará a sacar melodías hacia todas las direcciones y ninguna de ellas te pillará desprevenido. Bien, hemos visto cuartas, quintas y octavas, que son intervalos muy comunes, y ahora vamos a pasar a las terceras. Vamos a empezar, por ejemplo, por la tercera menor. La tercera menor, yo estoy acostumbrado a utilizar la melodía de Greensleeves. Tam tam pam 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 pam. Ahí más o menos. Bueno, pues esa sería una opción. Coges cualquier nota. La tercera menor a mí me cuesta un poquito. Tam tam pam 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 pam. Si no te viene muy bien esta canción, podrías utilizar también la famosa Nana de Brahms. A dormir. Sí, yo creo que incluso estoy pensando en cambiar yo mismo porque creo que me viene mejor la Nana de Brahms que Greensleeves. A dormir, pam pam pam, pam 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 pam, pa pam pam. Y luego puedes buscar eso. Ahí está, pues. Vale, buscamos cualquier otra nota. A ver. A dormir, tarara, tarara. Ahí estaría. Y bueno, como siempre tenemos diferentes maneras de hacer la tercera menor. Por ejemplo, aquí sería de esta manera. Y como la posición inicial es distinta, luego tenemos que buscar en otros trastes. Yo, pensándolo ahora, creo que te recomendaría más la Nana de Brahms que Greensleeves, aunque también hay otros temas muy conocidos con la tercera menor. Por ejemplo, sin ir más lejos, Smoke on the Water. Ese empieza con una tercera menor. Pam, 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 pa, pam. O también podrías utilizar el famoso Seven Nation Near Me. Pam, 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 tam, 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 pam, 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 pam. Pues ahí tienes la tercera menor. Pero bueno, ahí donde esté la Nana de Brahms, a dormir. Por ahí está. Bueno, vamos a por la tercera mayor ahora. Bueno, la tercera mayor podemos utilizar, por ejemplo, por ser un amigo excelente. Por ser, ahí tendríamos la tercera mayor. Otra que podemos utilizar es la famosa Primavera de Vivaldi. Tam tam pam pam pa pa pam pa pa pam 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 pa pa pam pa pa pam pa pa pam 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 pa pa pam 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 pam. Buscamos cualquier nota, pensamos y luego tratamos de reproducir.
Ahí sí. Bueno, mira, las terceras me cuestan, ¿eh? No sé por qué, la tercera menor y la tercera mayor también me cuesta. Tan, pan, tan, tan, ta, ta, tan. Luego cuando la tengo, ya es relativamente fácil buscar esta melodía, porque son grados muy conjuntos. Ahí tenemos una quinta, por cierto. Ahí está. Otra que te puede servir es O When the Saints. Y por cierto, no he dicho, pero la tercera mayor se toca en una misma cuerda, ¿vale? Tienes que dejar 3 trastes vacíos de separación en la misma cuerda. ¿Vale? Y la tercera menor, que no sé si lo he dicho antes, es lo mismo, pero un traste hacia la izquierda, es decir, 2 trastes vacíos de separación. Tam, 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 tam. O a dormir, a dormir. Y la tercera mayor, uno más. Por ser un amigo excelente. O tam, 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 ta, ta, tam. ¿Vale? Elige la que más se adapte a tus gustos. Muy bien, pues ahora vamos a por las segundas. Vamos a empezar por la segunda menor. Este es el intervalo más pequeñito que se puede hacer, al menos en el sistema temperado de la música occidental. Esta, incluso no hace falta tampoco que lo asocies con ninguna melodía, porque al final es el intervalo más pequeño. Más o menos lo puedes sacar así. Pero hay una canción también muy famosa, que es la banda sonora de Tiburón. Además, si le das un pequeño acento a la nota inicial y la segunda nota la haces más flojita y más picada, esto ya son cosas interpretativas, pues te ayudará a reconocer este intervalo. ¿Vale? Bueno, este no tiene ningún misterio, para tocarlo simplemente es un traste al lado del otro, en cualquier cuerda. De hecho, esto me recuerda a una parte descendente del Tango en Sky, que hacía algo así, no recuerdo. No sé, algo así. Por cierto, el Tango en Sky lo tengo grabado por aquí, si lo queréis escuchar. Ahí está. Luego, la segunda mayor la puedes utilizar, por ejemplo, pensando en el cumpleaños feliz. La segunda mayor es igual que la segunda menor, pero un traste más a la derecha. Es decir, misma cuerda, un traste vacío en medio. A ver, un poco más agudo. Cumpleaños feliz, cumpleaños. Pues ahí tienes la segunda mayor. A ver, también puedes pensar en la típica escala mayor. Muchas veces en los ejercicios de vocalización se suele utilizar mucho esto. Bueno, pues esa cosa típica que se hace siempre en las clases de coro y estas cosas, puedes pensar en ello. Y ahí tienes la segunda mayor. Pero bueno, quizás el cumpleaños feliz sea más popular, ¿no? Pues ahí tenemos la segunda mayor. Que por cierto, se puede hacer también hacia otras direcciones. Hacia la izquierda, por ejemplo. Y ahí habría que buscar la melodía de otra manera. Bien, pues vamos a pasar ahora a las sextas. Vamos por la sexta mayor. Para la sexta mayor yo utilizo la melodía de la Traviata. A ver si me sale así directamente. Vale, sí, un poquito de turbulencia, pero al final creo que lo he pillado. Pam, 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 param, pam, param, pam, 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 pam. ¡Ojo!
Estáis viendo en directo, bueno, no en directo, pero en diferido, pero estáis viendo aquí enfrentándome a mis propias dificultades. Pam, 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 param, pam, param, pam, pam. ¡Ole! Pues eso es lo que yo utilizo para la sexta mayor. Aunque si quieres también hay una melodía buena que puedes utilizar, que es esta melodía previa al Jingle Bells, ¿no? Esta que hace tu 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 Jingle Bells, pues eso. Pam 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 tan tan. Eso también es una sexta mayor. Aunque yo me quedo con la Traviata, que me gusta más, me parece más divertida. Lo mismo podemos hacer el ejercicio pues desde otras notas. Creo que está bien. Ah, sí. Pam 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 pam. Tam tam taram tam pam param pam 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 para limpio. Bueno, y en la guitarra pues una sexta mayor se puede hacer de diversas formas. Quizás la posición más práctica sea en este caso hacia la izquierda, así. Una cuerda cualquiera, dejamos la cuerda de abajo vacía y luego un traste hacia la izquierda con respecto a la nota inicial. Pam, pam. Uf, he sudado la gota gorda para esa, madre mía. Y bueno, la sexta mayor desde la cuerda 4 sería en el mismo traste debido al paso de la muerte. Esta me cuesta un poquito más de sacar porque tiene ahí muchos saltitos. Bueno, vamos ahora a la sexta menor. Yo para esto utilizo la famosa melodía de saxofón que toca Lisa Simpson. Eso, creo que se llama Baker Street Saxo, aunque no estoy seguro. Luego desde otras notas. Pam 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 para pam. Y bueno, para mí esa es la mejor melodía porque es así bastante cantable y pegadiza. Y para hacer una sexta menor en la guitarra, pues bueno, hay diversas maneras. Una manera podría ser como una quinta justa, no sé si te acuerdas, ¿vale? Pues un traste más a la derecha, de la nota más aguda, ahí tienes la sexta menor. Que por cierto, la sexta menor también se puede llamar quinta aumentada. Lo que pasa es que la quinta aumentada es un intervalo mucho más infrecuente, entonces casi siempre lo vamos a llamar sexta menor, sobre todo desde un punto de vista melódico. Quizás en acordes podemos utilizar la quinta aumentada como preparación de la dominante para luego resolver. Pero bueno, eso ya es otra historia armónica que ya no tiene nada que ver con este vídeo, ¿vale? Sexta menor, Baker Street Saxo. Pues eso, y si quieres saber otras maneras de hacer la sexta menor, haz mi curso. Bueno, después de las sextas vamos a ver los intervalos que son un poquito menos frecuentes, pero que también están ahí, también aparecen en melodías. Vamos a empezar por la quinta disminuida, o que también se puede llamar cuarta aumentada, pero habitualmente quinta disminuida. Este intervalo te sonará mucho porque sale en la introducción de Los Simpson. De Simpson, de Simpson, de Simpson, de Simpson. Bueno, esa es una muy buena manera de asociar este intervalo. No obstante, yo no utilizo esa. Yo utilizo el tema de María de West Side Story de Leonard Bernstein. Y esto es porque una vez vi un vídeo sobre cómo Leonard Bernstein grababa con una orquesta el musical West Side Story y específicamente el tema de María cantado por el tenor José Carreras. Entonces se me quedó esa melodía que hacía María.
María, María, tu, 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 Maria, I once heard thy name Maria. No es, la letra no sé si era así, pero bueno, la melodía sí. Maria, ta 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 ta. Entonces me gustó ese inicio de melodía y se me quedó en la memoria. Si tú no estás familiarizado con este tema, pues puedes utilizar el de los Simpson. Maria, I once met a girl named Maria. Ups. Sí, por ahí va. Sí, creo que la letra hacía así. Maria, I once met a girl named Maria. María, una vez conocí a una chica que se llamaba María. Bueno, pues ahí tienes quinta disminuida, cuarta aumentada, puedes utilizar Los Simpson o Maria de West Side Story. Bueno, y ahora por último vamos a pasar a las séptimas. Las séptimas, cuestan un poquito de entonar. Bueno, de tocar no hay problema, pero por lo menos a mí, de entonar las séptimas, digamos que es asignatura pendiente. Pero bueno, vamos a empezar con la séptima menor y te voy a decir algo muy divertido sobre la séptima menor. Con este intervalo se puede tocar la línea del bajo de la canción Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. A ver cómo era. Can't stop, ti 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 ti. Pero bueno, esto es solo por las risas. No te recomiendo que pienses en eso porque es poco cantable. Te recomiendo que pienses en una canción que alguien haya interpretado con la voz. Y esta puede ser la de Winner Takes It All de ABBA. The winner takes it all. Es que es muy difícil de entonar eso. The winner. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Dem pam 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 pam. Pero bueno, esa es una canción muy famosa que puedes utilizar, aunque, bueno, a mí me cueste bastante, pero voy a intentarlo, va. Do sostenido. No. Buah, que va, no puedo. Es que es muy agudo para mí eso. A ver, sol sostenido. The winner takes it all. Creo que es así. The winner. Bueno, the winner takes it all. Bueno, que sí, que cuesta un poquillo. Inténtalo. Y bueno, el intervalo de séptima menor es muy fácil de tocar en la guitarra porque simplemente es tocar una nota cualquiera, luego dejas una cuerda vacía debajo y el mismo traste en la cuerda que le sigue. ¿Vale? Ahí tendrías una séptima menor. Y bueno, lo de practicar con cantar The Winner Takes It All te lo dejo a ti, ¿vale? Por último, llegamos a la séptima mayor, que también es un intervalo difícil de cantar, y lo encontramos en la famosa canción Take On Me de A-ha. Take on me. Es complicado. Voy a intentar hacerlo, a ver, desde, no sé, desde Do. Take, sí, no, desde sí. Take, venga, desde sí, a ver. Take on me. Oh, Dios mío. Dios, lo he cantado como una sexta menor. He hecho take on me. Pero no es así, es una séptima mayor. Take on me. Bueno, pues eso, evidentemente esos intervalos de reproducirlos con la voz a mí me cuestan bastante y tendría que practicar específicamente para ello. Y bueno, tocar una séptima mayor con la guitarra pues es igual que la séptima menor, pero la nota más aguda, un traste a la derecha y a partir de ahí
Otra opción para la séptima mayor podría ser empezar en una octava y bajarle un semitono. Vale, quizás con esos dos pasos sea un poquito más sencillo llegar a la séptima mayor, aunque bueno, lo ideal sería llegar directamente, sin un paso extra. Bueno, como ves, en mi opinión, los más difíciles de al menos reproducir con la voz son las séptimas, luego la quinta disminuida puede ser un poquito conflictiva, y yo no sé por qué tengo ahí las terceras un poquito enfrascadas, no sé por qué. Pero bueno, quizás a ti te salga mucho mejor que a mí. Bueno, y con esto ya habríamos asociado todos los intervalos dentro del ámbito de una octava de manera ascendente con melodías muy populares. Te recomiendo que escuches mucho estas canciones y que luego practiques estos ejercicios, es decir, a reproducir esos intervalos iniciales a partir de varias notas de referencia que entren dentro de tu registro natural de voz y que te sean cómodas de cantar. Por cierto, esto no se trata de ser cantantes, esto se trata de un simple ejercicio de reconocimiento interválico. Luego, como ves, gracias a saber aplicar esos intervalos a alguna posición guitarrística, eso nos da un inicio muy interesante que luego nos va a ayudar a sacar el resto de la melodía de oído sin necesidad de hacer el esfuerzo de memorizar todas estas melodías en todas las posiciones posibles. Simplemente tenemos el indicio inicial y a partir de ahí ya la vamos buscando. Cuanto más juguemos a esto de buscar melodías, pues más desarrollaremos esta habilidad. Asociar intervalos a melodías te puede servir para cualquier instrumento, para tu propia voz o luego para hacer algún arreglo, hacer dictados musicales, etc. Pero como has visto, también hemos aplicado estos intervalos a la guitarra solo en algunas de las posiciones posibles, quizás en las más habituales. Pero luego, como he dicho al principio, también hay muchas otras posiciones y es conveniente sabérselas. Los intervalos son un conocimiento fundamental que, como veis, están en melodías, también escalas. Al final una melodía siempre empieza con un intervalo entre dos notas, pero es que los intervalos también son los bloques constructores de los acordes. Como es un conocimiento tan fundamental, pues como guitarrista necesitamos conocer todas estas posiciones para luego construir nuestro conocimiento futuro a partir de esta base. Y para ello te recuerdo una vez más que tengo mi curso completo práctico de intervalos musicales donde veremos todos aquellos intervalos dentro del ámbito de una octava y más allá, novenas, oncenas, trecenas y décimas, en todas las posiciones posibles dentro del mástil de la guitarra. Hacia la derecha, hacia el centro, hacia la izquierda, en todas las cuerdas, todos los trastes, con cuerdas al aire también, etc. Así que te recomiendo que visites la descripción del vídeo para obtener más información acerca de este curso. Y lo dicho al principio, si este vídeo te ha gustado y te ha resultado útil, te animo a que me lo digas en los comentarios para hacer una segunda parte con intervalos descendentes. ¡Hasta la próxima! Niño, compra mi curso, cómprame el curso. Compra el curso, que necesito euros para independizarme de casa de mis padres. No, pero en serio, te va a servir para todo. Los intervalos musicales son la base fundamental de la música, quizás después de una lectura musical, y sin intervalos no vas a poder comprender ni la armonía, ni los acordes, ni las escalas, ni bla bla bla. O sea, link in the description below. Bueno, vamos.